El viento ruge entre las olas mientras una tormenta amenaza con partir en dos la embarcación. Los marineros, con el miedo pintado en sus rostros, miran el horizonte con desesperación. De repente, una sombra espectral emerge entre la bruma. Un barco de velas fantasmales iluminado por un resplandor azul macabro. Su casco, ennegrecido por siglos de tormentas, flota sobre el agua sin tripulación visible. Un silencio mortal se apodera del aire cuando alguien murmura con voz temblorosa: «Es él, el holandés errante». Desde hace siglos, los navegantes han contado historias sobre un barco maldito que surca los mares sin rumbo, condenado a nunca tocar tierra. Un presagio de desastre para quien lo vea, un enigma sin explicación para la historia. Pero, ¿qué hay de cierto en esta leyenda? ¿Es solo un mito marinero o hay algo más oscuro detrás de estas apariciones? Algunos relatos aseguran que fue un capitán arrogante que desafió la ira divina. Otros dicen que su tripulación fue castigada por un pacto con fuerzas desconocidas. Sin embargo, el holandés errante no es solo un cuento de marineros supersticiosos. Ha sido avistado en diferentes partes del mundo por testigos creíbles, incluyendo miembros de la realeza. ¿Qué esconde esta leyenda? ¿Podría haber una explicación lógica para estos avistamientos? ¿O estamos ante uno de los mayores misterios de los mares? En este video, exploraremos la historia real detrás del holandés errante, los testimonios que aseguran haberlo visto y las posibles explicaciones detrás de este fenómeno aterrador. Pero primero, viajemos al pasado para descubrir cómo comenzó todo. Para entender el misterio del holandés errante, debemos viajar al siglo XVII, una época en la que los océanos estaban dominados por exploradores y comerciantes que desafiaban tempestades, piratas y lo desconocido en busca de riquezas. Fue en este escenario que surgió la historia de un capitán condenado a vagar por los mares hasta el fin de los tiempos. La versión más extendida de la leyenda nos habla de Hendrik van der Decken, un capitán holandés cuya obsesión era completar su travesía comercial a toda costa. Se dice que, en una noche de tormenta, cerca del Cabo de Buena Esperanza, su tripulación le rogó que dieran marcha atrás, pues el mar estaba embravecido y el cielo se tornaba de un negro amenazante. Pero el capitán, desafiante, juró que cruzaría el cabo aunque le tomara toda la eternidad. Algunas versiones afirman que blasfemó contra Dios, desafiando su poder y negando la posibilidad de retroceder. Otras cuentan que un ser oscuro, quizás el mismo diablo, apareció en la cubierta y lo retó a una partida de dados, cuyo resultado sellaría su destino. Fuera cual fuese la verdad, la maldición cayó sobre él y su tripulación. El barco quedaría atrapado en una condena eterna, errando por los mares sin poder tocar tierra jamás. Con el paso de los años, la leyenda del holandés errante comenzó a propagarse entre marineros y viajeros, quienes aseguraban haberlo visto surcando los océanos con sus velas fantasmales aún desplegadas, sin importar cuán fuerte soplara el viento. La superstición decía que avistar el navío era un mal presagio. Aquellos que lo veían sufrían naufragios, tormentas o desapariciones inexplicables. Pero, ¿es solo un mito de marineros supersticiosos o hay registros históricos que lo respaldan? En el próximo capítulo, exploraremos los testimonios documentados de aquellos que afirman haber visto con sus propios ojos al holandés errante. A lo largo de los siglos, numerosos navegantes han afirmado haber presenciado la silueta fantasmal del holandés errante cruzando el horizonte, siempre envuelto en una neblina espectral. Lo más inquietante de estos relatos es que no provienen únicamente de marineros supersticiosos, sino también de testigos creíbles, como científicos, militares y miembros de la realeza. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1881, cuando el futuro rey Jorge V de Inglaterra, quien en aquel entonces era un joven oficial de la Marina Real Británica, reportó haber visto el barco maldito mientras navegaba cerca de Australia. Según el registro del diario de a bordo, en plena madrugada, una luz rojiza iluminó el mar y, de la nada, apareció un navío fantasmagórico con velas desgarradas, flotando sin tripulación visible. Horas después del avistamiento, el marinero que primero detectó la embarcación murió en circunstancias misteriosas, alimentando aún más la leyenda.
Otro relato impactante proviene del siglo XX, cuando un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial reportó haber avistado un barco en alta mar, que parecía estar navegando contra el viento y sin señales de vida. Al acercarse para investigar, el misterioso navío desapareció repentinamente, dejando a la tripulación en estado de pánico. Incluso en tiempos modernos, hay registros de avistamientos por parte de pescadores y viajeros, que aseguran haber visto una silueta misteriosa deslizándose sobre las aguas antes de desvanecerse en la nada. ¿Son estos solo ilusiones ópticas o hay algo más que la ciencia aún no puede explicar? En el siguiente capítulo, exploraremos las posibles explicaciones científicas y paranormales detrás del holandés errante. ¿Podría tratarse de un fenómeno natural, una alucinación colectiva, o hay fuerzas desconocidas operando en alta mar? A lo largo de los años, expertos han intentado encontrar una explicación lógica para el enigma del holandés errante. ¿Es realmente un barco maldito condenado a vagar por los océanos? ¿O existe una razón científica detrás de los avistamientos? Una de las teorías más aceptadas es el espejismo Fata Morgana, un fenómeno óptico que ocurre cuando la luz se refracta en capas de aire con diferentes temperaturas. Este efecto puede hacer que barcos que están más allá del horizonte parezcan flotar en el aire o aparecer en lugares imposibles. Dado que la mayoría de los relatos ocurren en aguas frías o turbulentas, esto podría explicar muchas de las supuestas apariciones. Otra hipótesis apunta a la bioluminiscencia marina, un fenómeno natural en el que microorganismos emiten luz en el agua, creando un resplandor misterioso. En noches oscuras, esto podría hacer que un barco parezca brillar con un resplandor fantasmagórico, especialmente si está cubierto por una neblina espesa. Sin embargo, existen aspectos que la ciencia no ha podido explicar. Algunos testigos afirman que el holandés errante desafía las leyes de la física, navegando contra el viento o desvaneciéndose de un momento a otro. Aquí es donde entran las explicaciones paranormales. Los creyentes en lo sobrenatural sugieren que el barco es una manifestación residual, un eco del pasado atrapado en el tiempo, apareciendo en momentos de condiciones atmosféricas específicas. Otros van más allá, asegurando que podría tratarse de una maldición real, un castigo divino que condenó la tripulación a repetir su última travesía una y otra vez sin posibilidad de redención. Lo cierto es que, sean ilusiones ópticas o algo más, los avistamientos del holandés errante continúan hasta el día de hoy. Pero, ¿de dónde proviene la idea de un barco condenado a vagar por la eternidad? En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta leyenda ha influido en la literatura, el cine y la cultura popular a lo largo de los siglos. El mito del holandés errante ha trascendido los océanos y se ha convertido en una de las leyendas más influyentes de la cultura popular. Su imagen como un barco fantasma condenado a navegar eternamente ha inspirado innumerables relatos, películas, óperas e incluso videojuegos. Pero ¿cómo esta historia pasó de los mares a las páginas y pantallas de todo el mundo? Uno de los primeros y más famosos relatos literarios sobre el holandés errante proviene del escritor Washington Irving, quien en el siglo XIX popularizó la imagen del barco maldito en sus historias de terror. Pero fue la ópera Der Fliegende Holländer, el holandés errante, compuesta por Richard Wagner en 1843, la que cimentó la idea de un capitán condenado a vagar hasta encontrar el amor verdadero que lo redima. Esta historia romántica y trágica elevó la leyenda a un nuevo patamar, transformando el mito en una obra maestra de la música clásica. En el cine, el holandés errante aparece en diversas producciones, siendo una de las más icónicas la franquicia Piratas del Caribe. En la saga, el navío recibe una adaptación sombría y aterradora, comandado por el temido Davy Jones, un capitán maldito que arrastra las almas de los marineros condenados para servir a bordo. Esta versión moderna reforzó la aura mística de la leyenda, presentando el navío como una entidad casi viva, capaz de emerger de las profundidades del océano. Los videojuegos también exploraron la leyenda, con juegos como Assassin's Creed IV, Black Flag, donde el holandés errante aparece como uno de los navíos fantasmas más poderosos. Su presencia en estos juegos contribuye a mantener viva la idea de un barco espectral. Aterrorizando los mares digitales,
y fascinando nuevas generaciones de jugadores. Además, la influencia del mito se extiende hasta la cultura popular moderna. En diversas ciudades costeras, festivales y eventos recrean el holandés errante como una atracción de terror, y algunos marineros aún afirman que avistar su silueta en noches tempestuosas es un presagio de tragedia inminente. Pero, ¿qué es lo que hace que esta leyenda sea tan duradera? En el próximo capítulo, exploraremos el impacto psicológico y simbólico del holandés errante, el miedo a lo desconocido, la punición eterna y los arquetipos ocultos detrás de esta historia escalofriante. El holandés errante no es solo un relato de terror marítimo, es una historia cargada de simbolismo profundo. A lo largo del tiempo, ha representado diferentes temores humanos, desde el miedo a lo desconocido hasta la condena eterna. Pero, ¿qué significados ocultos se esconden detrás de esta enigmática leyenda? Uno de los elementos más evidentes es el castigo eterno. Al igual que Sísifo en la mitología griega, condenado a empujar una roca por la eternidad, el capitán y su tripulación están atrapados en un ciclo sin fin, incapaces de alcanzar un puerto seguro. Esta idea resuena con el temor humano a las consecuencias de nuestras acciones, especialmente cuando se trata de desafiar las leyes divinas o morales. También encontramos en esta historia un reflejo del miedo a lo desconocido. Los océanos han sido siempre símbolo de misterio e incertidumbre, y el holandés errante representa el terror de lo inexplorado. En un tiempo donde la navegación era peligrosa y las tormentas podían significar la muerte, la visión de un barco espectral era interpretada como un mal augurio, una señal de que algo terrible estaba por suceder. Por otro lado, el barco maldito también puede ser visto como una metáfora del alma en pena. En muchas culturas, se cree que aquellos que mueren sin resolver asuntos importantes quedan atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Así como fantasmas deambulan en antiguas casas embrujadas, el holandés errante es un alma perdida en el océano, incapaz de hallar descanso. Desde una perspectiva psicológica, algunos expertos ven en esta leyenda una representación del remordimiento y la culpa. El capitán, condenado por su arrogancia, simboliza a aquellos que toman decisiones impulsivas y terminan atrapados en las consecuencias de sus actos. Esta idea aparece en muchas historias, donde los protagonistas buscan redención, pero nunca logran alcanzarla. Curiosamente, este mito también comparte similitudes con otras narrativas de diferentes culturas. En la tradición judía, encontramos la historia del judío errante, un hombre maldito, a vagar por la tierra hasta el fin de los tiempos. En la mitología nórdica, existen relatos de guerreros fantasmas que aparecen en el mar antes de grandes batallas. Estas conexiones sugieren que la idea de un viajero condenado es un arquetipo universal, presente en múltiples civilizaciones. ¿Pero será que toda leyenda tiene una base real? En el próximo capítulo, exploraremos los avistamientos documentados del holandés errante, con testimonios sorprendentes de marineros y exploradores que aseguran haber visto el barco fantasma con sus propios ojos. La leyenda del holandés errante no es solo un relato transmitido de generación en generación. A lo largo de los siglos, ha habido avistamientos documentados que refuerzan su presencia fantasmal en los mares. Marinero tras marinero, exploradores y testigos han reportado encuentros con este barco espectral, confirmando su existencia de una manera que desafía la lógica y la razón. Uno de los primeros relatos más conocidos ocurrió en el siglo XVII, cuando un capitán de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, mientras viajaba cerca de la costa de África, juró haber visto un barco que no podía ser real. Según su relato, el barco parecía flotar sobre el mar, con las velas llenas de viento, pero sin tripulación visible a bordo. El capitán, aterrorizado, relató el hecho a su superior, quien también se mostró desconcertado. Este tipo de historia empezó a circular entre las tripulaciones, incrementando el aura de misterio y miedo en torno al holandés errante. Un relato aún más famoso ocurrió en el siglo XVIII, cuando un marinero británico afirmó haber visto al holandés errante en el mar Caribe. Describió al barco como intensamente iluminado, con las velas brillando en la oscuridad de la noche. El capitán, que viajaba en otro barco, intentó acercarse al holandés, pero de repente el barco desapareció sin dejar rastro.
Este avistamiento fue considerado por muchos como un presagio de mala suerte, ya que pocas semanas después, la tripulación del barco que presenció el fenómeno se perdió trágicamente en una tormenta. En tiempos más recientes, también se han registrado avistamientos, como el caso de un marinero australiano que, en 1959, navegaba por el Océano Índico y reportó haber visto una sombra fantasmagórica de un barco que rápidamente se desvaneció antes de que pudiera tomar una foto o dar más detalles. Aunque el fenómeno ocurrió en condiciones climáticas favorables, muchos creen que se trató de una manifestación del holandés errante, especialmente debido a las extrañas condiciones atmosféricas de la región esa noche. El caso más reciente fue registrado por un equipo de investigadores que, en una expedición al Cabo de Buena Esperanza, uno de los lugares más asociados con el mito, capturaron una imagen enigmática de un barco aparentemente surgiendo de las nieblas. Relataron que, cuando intentaron seguirlo, el barco desapareció misteriosamente, dejando al equipo intrigado y sin respuestas concretas. Algunos investigadores creen que estos avistamientos podrían explicarse por un fenómeno atmosférico conocido como Fata Morgana, pero otros insisten en que la leyenda del holandés errante no es solo un relato fantasmagórico, sino algo más profundo e inexplicable. Además de estos casos, muchos marineros continúan asegurando haber visto al holandés errante, y en muchas culturas, estos avistamientos son considerados presagios de muerte inminente o tragedia. La fascinación por estas apariciones persiste, y con cada nueva generación, el mito se renueva con relatos nuevos y nuevas interpretaciones. En el próximo capítulo, exploraremos las teorías más intrigantes sobre el holandés errante y cómo esta leyenda sigue desafiando la comprensión humana, incluso en la actualidad. La leyenda del holandés errante ha desafiado la comprensión humana durante siglos, y las teorías sobre su origen y naturaleza son tan variadas como sorprendentes. A lo largo de los años, investigadores y curiosos han propuesto distintas explicaciones para los avistamientos del misterioso barco, y algunas de las más intrigantes exploran conceptos que van desde lo sobrenatural hasta lo científico. Una de las teorías más antiguas y populares sostiene que el holandés errante es una maldición. Según esta versión, el capitán del barco, Willem van der Decken, desafió a Dios al intentar cruzar el Cabo de Buena Esperanza en condiciones imposibles. Enfurecido por la arrogancia del capitán, se cree que una fuerza divina lo condenó a navegar eternamente, sin poder llegar nunca a puerto. Este castigo se habría extendido no solo al capitán, sino también a toda la tripulación, quienes quedarían atrapados en el limbo del mar, condenados a vagar sin fin. Según esta teoría, cada vez que se avista el holandés errante, es una advertencia de que la maldición continúa viva, y aquellos que lo ven están destinados a enfrentarse a la muerte o la tragedia. Otra explicación, más científica, sugiere que el fenómeno del holandés errante podría estar relacionado con un fenómeno óptico conocido como Fata Morgana. Este fenómeno ocurre cuando las capas de aire de diferentes temperaturas producen una distorsión de la luz, creando ilusiones que hacen que los objetos, como barcos, parezcan flotando o alejados de su lugar real. Según esta teoría, los avistamientos del holandés errante podrían explicarse por una serie de condiciones atmosféricas que crean la ilusión de un barco fantasmal a lo lejos. Sin embargo, aunque la Fata Morgana puede explicar algunos avistamientos, muchos se preguntan si es suficiente para cubrir todos los relatos históricos y contemporáneos de encuentros con el holandés. Una de las teorías más sobrenaturales es que el holandés errante no es un barco real, sino una entidad interdimensional. Según esta hipótesis, el barco provendría de otro plano de existencia, cruzando brevemente nuestra dimensión antes de desvanecerse. Esta teoría se basa en conceptos de la física cuántica y las dimensiones paralelas, donde ciertas entidades de otros mundos podrían interrumpir nuestra realidad. Los avistamientos del holandés errante serían el resultado de estos breves y fugaces cruces entre dimensiones, que explican por qué el barco aparece y desaparece sin dejar rastro. Otra teoría interesante es que el holandés errante es un centinela del mar, una figura mitológica que patrulla los océanos para asegurarse de que los marineros sigan las reglas del mar. Esta teoría sostiene que el holandés errante
no es un espectro de un capitán maldito, sino una manifestación del océano mismo, un guardián que castiga a aquellos que no respetan las leyes del mar. En este sentido, el barco podría ser un símbolo de la irremediable fuerza de la naturaleza, que recuerda a los marineros lo insignificantes que son ante los elementos del océano. Por último, algunos sugieren que el holandés errante es simplemente una metáfora de las fuerzas del destino. En esta interpretación, el barco representa el camino inexorable que sigue cada persona, una travesía que no se puede detener ni cambiar, por mucho que se intente. En este contexto, los avistamientos del holandés errante serían recordatorios de que, aunque intentemos escapar, todos estamos sujetos a nuestro destino. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esta leyenda ha influido en la cultura popular a lo largo de los siglos, desde la literatura hasta el cine, y cómo su presencia en la imaginación colectiva sigue viva hoy en día. La leyenda del holandés errante no solo conquistó los mares, sino que también dejó una marca profunda en la cultura popular. La figura del barco fantasmagórico ha sido una fuente constante de inspiración para escritores, cineastas y artistas a lo largo de los siglos, y su presencia en el imaginario colectivo ha seguido creciendo con el tiempo. Una de las maneras más notables en que el holandés errante ha influido en la cultura es a través de la literatura. El escritor británico Richard Henry Dana, en su obra 2 Years Before the Mast, 1840, hace referencia a la leyenda en una de sus pasajes, describiendo la figura de un barco fantasma en el horizonte. Sin embargo, quizás el ejemplo más famoso sea el holandés errante, una historia escrita por Friedrich de la Motte Fouqué, que se convirtió en uno de los primeros relatos literarios populares sobre el tema. En esta historia, el barco es retratado como una entidad maldita, y el personaje principal acaba involucrándose en un destino trágico con el capitán del barco, reforzando la idea de la maldición y el destino inevitable. Sin embargo, fue en la música donde el holandés errante encontró una de sus representaciones más impactantes. La ópera Der Vliegende Hollander, el holandés volador, compuesta por Richard Wagner, se estrenó en 1843 y rápidamente se convirtió en un hito en la historia de la música clásica. En esta ópera, el capitán maldito busca incansablemente la redención, tratando de encontrar un amor verdadero que pueda romper su maldición. La obra refleja no solo la leyenda del barco fantasma, sino también la lucha del ser humano contra fuerzas implacables, como el destino y la propia culpa. Esta ópera es frecuentemente considerada una de las mejores interpretaciones de la leyenda, añadiendo capas de emoción y profundidad psicológica a la historia. Además, el holandés errante ha sido un personaje recurrente en películas y programas de televisión, especialmente en historias de terror y misterio. El ejemplo más conocido, sin duda, proviene de la franquicia Piratas del Caribe, donde el holandés errante es retratado como un barco comandado por el capitán Davy Jones, un ser sobrenatural que debe luchar contra su propio destino maligno. El barco está envuelto en una atmósfera de misterio, y sus avistamientos son considerados presagios de muerte y destrucción, una interpretación moderna de la leyenda clásica que fascinó a audiencias de todo el mundo. El impacto de la leyenda también es notable en el cine de terror, donde el holandés errante aparece como una metáfora de los horrores desconocidos del mar. Películas como The Fog, 1980, de John Carpenter, y Ghost Ship, 2002, son solo algunos ejemplos de cómo el concepto de un barco fantasmal aún resuena con los temores humanos primitivos hacia lo desconocido y lo sobrenatural. Aparte de su impacto en los medios, el holandés errante sigue siendo una parte importante del folclore y las tradiciones orales de diversas culturas. Marineros y pescadores de todo el mundo siguen contando historias sobre encuentros con el barco fantasma, que aparece en las noches más oscuras, iluminado solo por la luz de una luna creciente, advirtiendo a aquellos que cruzan su camino sobre la furia del mar y sus fuerzas incontrolables. En el futuro, la leyenda del holandés errante parece estar lejos de desaparecer. Nuevas películas, libros, series e incluso videojuegos siguen explorando su esencia mítica, demostrando que, aunque la leyenda tiene profundas raíces en el pasado, su capacidad para fascinar y aterrorizar sigue siendo una fuente inagotable de creatividad. El holandés errante no es solo una leyenda marítima,
sino un símbolo universal que encapsula el miedo a lo desconocido, la lucha contra el destino y la eterna búsqueda de la redención. A lo largo de los siglos, esta historia ha evolucionado, tomando nuevas formas y encontrando nuevos significados para diferentes generaciones. El legado cultural del holandés errante sigue recordándonos nuestra insignificancia frente a las fuerzas de la naturaleza y cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias que trascienden nuestra comprensión. Al final, ¿existe un destino del cual podamos escapar? O tal vez, estamos todos, de alguna manera, vagando por los mares de la vida, como el holandés errante, a merced de las fuerzas que no podemos controlar.